Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, lunes 12 de septiembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, observando lo que sucede en nuestra ciudad capital, lo que sucede en el Estado, los problemas que han originado las decisiones que se toman desde el gobierno y que existe en el Congreso del Estado, en la 62 legislatura, una oposición que está entregada a esa forma de gobierno que están implantando desde el Poder Ejecutivo, ¿no? En este caso que representa Arturo Núñez Jiménez. Y si nosotros nos atrevemos a mencionar las cosas como lo estamos haciendo es porque estamos estudiando la ley, nos damos cuenta que no existe el cumplimiento cabal a la ley, sí se hace uso de los medios de comunicación para informar los diversos asuntos que tratan, digamos, los diputados, pero considero que los tratan muy someramente o lo hacen simplemente para tener un espacio dentro de los medios de comunicación, pero no con la intención de resolver los problemas serios, porque, por ejemplo, cuando se habla del mercado Pino Suárez, por citar ejemplo, el problema ahí es serio, ¿no? Pero el problema se ha generado por administraciones anteriores. Y, por ejemplo, escuchando las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Antonio de la Vega Mitia, quien dice que muchos de los locatarios del mercado Pino Suárez, que ahora se va a construir y que no se ha podido iniciar la construcción porque hay problemas con las personas que son propietarios o que tienen la concesión de los locales, ¿no? Pero nos comenta de que hay personas que tienen más de un local y que ese es el problema porque no tienen regularizada su situación, o sea, no están legalmente registrados los locales a su nombre. Pero todo esto lo permitieron administraciones anteriores que para el caso fueron priistas, ¿no? Entonces el problema es serio. Pero, y bueno, y aparte la pasada que fue también periodista, ¿no? Pero me refiero a que el trabajo no se ha hecho bien. Entonces, ¿cómo puede ser posible que algo tan sencillo de resolver, que por ejemplo la presidencia municipal, no sé, con los propios regidores, tomaban la decisión de que ahí, en donde están los locatarios, acudieran personal jurídico del municipio y ahí se resolviera el asunto rápido por la urgencia que se tiene de la remodelación o reconstrucción del mercado Pino Suárez, que es un mercado multivisitado por los habitantes de la ciudad, es uno de los mercados principales de Tabasco y que tiene mucha afluencia de personas, ¿no? Entonces es necesario y es una obra que urge, ¿no? Y además que ya está aprobada y está un dinero ahí, con apoyo de la Federación inclusive, pero están haciendo todo muy lento. Entonces, todo esto sucede porque nos faltan representaciones serias. Y mire, cuando nosotros hablamos de esa forma que utilizan los legisladores de la oposición, porque si en estos momentos el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista Mexicano son oposición y tratan todo someramente y no buscan la profundidad, por un lado señalan que se están haciendo las cosas mal y por otro lado aprueban lo que no deben de aprobar, como la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, por ejemplo. O sea, son cosas que desfasan al Estado, del Estado de Derecho, del respeto a las normas, a la forma, a la ley, a la constitución política que le da razón de existencia inclusive a los propios diputados. Pero ¿cómo logran esto? Y lo logran de una forma tan sencilla como, digamos, lo ilustró Maquiavelo en su forma de pensar y de actuar, ¿no? El príncipe Maquiavelo, revisando el libro de Mauricio Joly, de Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, aquí hay una parte importante que nos lleva a eso que estábamos comentando de cómo se utilizan los medios, ¿no? Y aquí nos dice que, dice Maquiavelo, es indispensable hoy en día utilizar
la prensa, ¿verdad? Utilizarla a todas sus formas es ley para cualquier poder que pretenda subsistir, hecho muy singular, pero es así, de manera que me adentraré en ese camino más lejos de lo que podéis imaginar. Para comprender el alcance de mi sistema hay que tener presente en qué forma el lenguaje de mi prensa está llamado a cooperar con los actos oficiales de mi política. Y eso es lo que está ocupando el PRI. O sea, si son una oposición, si están utilizando los medios, pero lo están utilizando para una imagen de defensa del derecho que no existe en la realidad. Por ejemplo, hace un rato están reunidos, pues, o sea, se han reunido para defender lo de C4, que es, digamos, la información, cómo se maneja la información de la seguridad pública, bueno, para que pase a la Secretaría de Gobierno, al control de la Secretaría de Gobierno, ¿verdad? Como una iniciativa que presentó el Ejecutivo Estatal. Pero, digo, ¿por qué crear más problemas de los que ya se tienen, cuando, si el problema serio es en la seguridad pública y los militares tienen la mano metida, y lo primero que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que saquen la mano a los militares, y si el PRI no se preocupa porque eso suceda y que es la oposición y representa en este momento las causas populares, pues estamos mal representados, porque no están pidiendo lo que deben de solicitar. Lo primero que deben de solicitar es que se cumpla, porque entrevistamos, por ejemplo, a Manuel Andrade y acepta que se debe de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es un abogado, acepta. O sea, y dice, estamos obligados a cumplir, hay una obligación que se tiene que cumplir. Pero ya a la hora de hablar sobre la PON, nos dice que, bueno, es que está permitido por ley. No es cierto. O sea, en ninguna democracia que se diga que tiene sano un Estado de Derecho, está permitido eso. O sea, no se permite. Entonces, ese es el problema, que no tenemos una buena representación, pero más sin embargo, en imagen, en medio, se dejan ver como personas defensoras de los derechos de trabajadores, y la verdad, de los trabajadores, en algunos casos, y de la sociedad en general, ¿no? Y no es así, pues. O sea, no defienden nada, ni de los trabajadores, ni de los campesinos, o sea, ni obreros, ni campesinos, ni empresarial, ni nada. Solamente buscan su beneficio y están cobrando salarios muy elevados inclusive, y tienen gastos de representación cuando no representan las causas populares, ¿verdad? Y los problemas serios que enfrenta nuestra sociedad aquí en Tabasco, ¿no? Porque son cosas tan sencillas de resolver. Y volvemos al tema de los locatarios. ¿Qué les cuesta al municipio ir a regularizar en ese momento todo y ya? Ahí queda todo, pero no lo hacen. Entonces, son los problemas serios. ¿Sí? Lo que pasa es que, mire, si hay una persona que tiene 3 locales, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que va a querer hacer es dárselo a su familia, ¿no? Para que ellos lo tengan, ¿verdad? O dárselo a un familiar de ellos para que quede en familia, ¿no? Bueno, eso es lo que nos va a permitir la autoridad, porque ahí es donde ellos se pueden quedar con esas concesiones, ¿verdad? Y poderlas otorgar a lo que ellos quieran, beneficiar a personas que ellos quieran para tener ahí participación en el mercado Pino Suárez. Ese es el problema en realidad, no es otro, ¿sí? Pero tenemos que verlo desde ese punto de vista por todas las cosas que ha pasado. ¿Cómo es posible que estar en tanto tiempo que no le den solución a algo tan sencillo? Si es jurídico, pues ¿qué le cuesta si se está pagando jurídico en el municipio? ¿Qué le cuesta enviar al jurídico que resuelva? Si ellos compraron o tienen la concesión de esos lugares y nada más se permite a una persona que tenga un solo local, bueno, que se le permite que se lo entreguen a su familia, a la gente que ellos quieran beneficiar, pero no le permiten eso porque ellos lo que en realidad quieren es quitarle esa concesión que lograron ellos, que compraron, porque ahí ha habido transacciones económicas que compraron con anuencia de otras autoridades, ¿sí? Entonces ahora esta autoridad que viene a construir quiere quitárselos, pero ahí están los del PRI discutiendo que C4, que no, hombre, o sea, son cosas que no deben ni de estarse discutiendo. Por lo que ya aquí le hemos comentado, cuando nosotros hablamos que la información que fluye hacia el gobierno del Estado y hacia todas las instituciones, ¿verdad?, fluye desde la central de radio, no necesitan nada porque todos los días hace un informe de los partes informativos, ¿verdad?, de todo lo que acontece en la ciudad y a dónde acudieron los policías, y qué se hizo, qué se resolvió, cuántos consignados, cuántos detenidos, por qué causas, todo eso está especificado.
Entonces, cuando acusan que no, que por las estadísticas, que porque es mejor que esté separado, o que esté en la Secretaría de Gobierno, que depende de la Secretaría de Gobierno, no es cierto. O sea, es una forma de estar haciendo algo para llamar la atención de la gente, para tener un tema que decir, pero que no beneficia en nada y que además causa problemas al interior de seguridad pública, ¿verdad? Entonces, eso para que nos demos cuenta, la observación que tenemos por la experiencia y el hecho de que nosotros, pues en algún tiempo participamos directamente en la central de radio, ¿no? Nosotros fuimos radiooperador de ahí de seguridad pública y sabemos cómo está la situación, ¿no? Y eso de las estadísticas, está tan fácil, de veras, bueno, cuando alguien que trabajó ahí se lo está diciendo, ¿verdad? Debe de creerlo. Está tan fácil que usted da un clic y ahí aparece todo. Ya en estos momentos todo es computarizado, todo está grabado, o sea, hay un sistema que se llama BotBoy, por ejemplo, que usted está hablando y en otra parte se está escribiendo lo que usted está hablando. Entonces, solita la computadora con un programa está escribiendo lo que usted está hablando. Entonces, no hay ningún problema. Eso es sencillo, pues. Entonces, ¿por qué no quieren vender un gobierno que no quiere entrarle a la modernidad, que no quiere aceptar que existe la modernidad, que existen los avances tecnológicos, ¿verdad? Y que no se necesita estar discutiendo tantos temas, ¿verdad? Que de plano son temas que confunden a la gente, ¿no? Y que no tengan el beneficio que necesitamos de que se regrese la gobernabilidad, la tranquilidad, la estabilidad al Estado. No se logra porque, insisto, las mismas representaciones que tenemos lo permiten, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos sí conocen que hay esos avances tecnológicos, pero como la ciudadanía en general no lo conoce, ellos todavía quieren vivir con eso, que aquí tenemos un tema para estar platicándole y para estar diciéndole, no, que resuelvan los problemas, ¿sí? Si en el Pino Suárez hay una persona que tiene una concesión de un local y tiene cedidos los derechos de las concesiones de otros locales, ¿sí? Bueno, es primeramente porque presta un servicio, ¿no? Pero porque pagó un dinero, si no, ¿cómo le van a dar cómo le van a ceder los derechos de otro local si no paga el dinero? Pagó un dinero. Ahora, ¿el gobierno le va a hacer desaparecido ese dinero y ellos van a quedar conformes de que el gobierno le desaparezca el dinero? Pues claro que no. Entonces, si ellos pagaron por ese local, bueno, que no se lo queden ellos, que se lo den a sus familiares, ¿verdad? A un familiar de ellos que se lo entreguen, que esté a nombre de un familiar, pero no del gobierno, porque el gobierno lo va a querer decomisar. Además, ellos están prestando un servicio en el lugar desde hace muchos años. Entonces, si por ejemplo tiene 5 años en el lugar, la ley los protege para que se lo den, aunque el reglamento diga que un solo local. Bueno, entonces, ¿cómo permitieron que el otro se diera los derechos y que el actual tenga 2 o 3 locales porque logró comprar y que le cedieran los derechos, ¿verdad? Entonces es porque la misma autoridad lo permitió. Entonces o sea, quien tiene que resolver el problema es la autoridad, no los locatarios. A los locatarios son los que están metiendo problemas para que haya otro tema más que tratar cuando las cosas pueden ser fáciles y sencillas. Entonces, por eso yo aquí he insistido que no tenemos una buena representación, que no tenemos una buena oposición a todas estas acciones. Imagínense, Manuel Andrade es abogado, ya fue exgobernador y ya no puede ser exgobernador, ni siquiera debió haber sido diputado. Porque ya no, o sea, si ya fue gobernador, ya estuvo en el nivel máximo. Ya aquí ya fue inclusive presidente de la Junta de Coordinación Política o presidente de la Gran Comisión. Entonces, en el Congreso. Entonces, o sea, que regrese a ser diputado, pues solamente vela por sus intereses, no por los intereses de las personas a las que representa. Entonces, ¿por qué? Porque el poder económico es excesivo, el poder político no lo tiene, pero tiene dinero, y eso lo hace poderoso, o sea, rico. Por eso se habla de la tiranocracia y se habla de esa gente que con mucho dinero, o de la plutocracia, pues se mantiene en política, ¿no? Pero si ya no puede ser, de acuerdo a la ley, ya no puede ser gobernador, pues ya no debió haber sido ni siquiera diputado, ¿no? Entonces, pero más sin embargo, buscan argumentos legales, lagunas, y ahí se van metiendo y se van quedando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de los derechos humanos universales, de que en Tabasco no tengamos una buena representación y que haya problemas tan serios? Y cuando nosotros, por ejemplo, revisamos el artículo 21 de los derechos humanos universales, nos damos cuenta, por ejemplo, que nos dice, primeramente, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y en la fracción segunda nos deja en claro que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad
a las funciones públicas del país. Pero posteriormente nos dice en el artículo 3 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otros procedimientos equivalentes que garanticen la libertad del voto. Y aquí en Tabasco hemos tenido problemas serios en cuanto a las elecciones, de hecho hasta se anuló la del centro. O sea, entonces la voluntad del pueblo no se está cumpliendo. Pero además no se está defendiendo las causas populares desde la oposición, que son los encargados de defender al pueblo en estos momentos. Digo, porque si la izquierda, que era la que defendía al pueblo, o la imagen de la defensa del pueblo, ahora está gobernando, ¿verdad? Pues la oposición debe de hacer su trabajo, pero en beneficio del pueblo. No que hace su trabajo, pero en su propio beneficio, y no beneficia ni siquiera a su ideal político, ¿sí? Y no beneficia tampoco a su partido político, ¿verdad? Ni beneficia a los militantes priistas y ni beneficia a los ciudadanos con defender los derechos. Por lo que le acabo de decir, ¿cómo es posible que esté discutiendo después de una iniciativa del gobernador que C4 va a pasar a la Secretaría de Gobierno, pero que va a ser desconcentrado y que, o sea, puro relajo? ¿Qué necesidad hay? Si lo primero que tienen que hacer, si quieren componer la seguridad pública, son apegarse a realizar las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que debería de estar ahorita exhortando al gobernador que cumpla. Pero no, están revisando para dictaminar, ¿verdad?, lo del C4, de la seguridad pública. Eso, digo, son cosas que, vaya, es para desviar la atención, es para tener un tema de qué platicar, insisto, pero no resuelve los problemas que existen en nuestra entidad, porque lo primero que se tiene que hacer es cumplir, ¿verdad?, con respetar las recomendaciones que hace la ONU y que hace la OEA. Porque digo, si somos un país y un Estado que acepta los tratados internacionales, y si no se piensa primero en eso, entonces se está desfasado del Estado de Derecho y de una democracia y de la intención de regresar a una buena democracia, ¿no? O sea, no hay intención, prefieren estar en tiranocracia porque así se mantienen en el poder, la gente es ignorante, no sabe, ¿verdad? Y mientras eso suceda, pues ellos van a hacer lo que quieran. Por eso yo lo exhorto a que busquemos en la ley, aprendamos juntos y conozcamos cada día más, porque los señores tienen una responsabilidad y no la cumplen a cabalidad porque los ciudadanos no conocen, no saben. Si no sabe, ¿cómo le va usted a pedir que cumpla? Tiene usted que saber para conocer qué le va a pedir, ¿verdad? Pues usted le puede pedir que le ayude con algo y tal vez le ayude, o lo canaliza a una dependencia cualquiera de los diputados. Pero los problemas en realidad son bien serios y se pueden resolver cuando los ciudadanos hagamos peticiones serias, con pleno conocimiento de la situación en la que se encuentra el Estado. Entonces, el problema es, insisto, y ayer lo decía, la ignorancia que tenemos nosotros como ciudadanos. Por eso hay que estudiar más para ignorar menos y bueno, le digo, cuando yo manifiesto esta opinión, lo hago primeramente apegado a la ley, ¿no? Pero además, o sea, como un ciudadano cansado de ver que hacen tantas cosas que no tienen ni razón. O sea, no hay por qué andar confundiendo a la gente, que no, que los locales del Pino Suárez, y que cómo va a quedar, y que ya los locatarios paralizaron. Espérate, no. Si tú vas a construir como gobierno, tienes que respetar los derechos que han alcanzado los locatarios. Hay un reglamento, insisto, donde no pueden tener más de un local, y se debió haber cumplido, pero la misma autoridad priista consintió, y la saliente consintió que así estuviera. Bueno, pues ahora la autoridad actual tiene que aceptarle, ¿verdad?, que ellos compraron, ¿verdad?, que le cedieron una concesión. ¿Cuántos taxistas hay que tienen 10, 20 taxis y nada más era una? ¿Cuántos hay? Un montón. ¿Por qué? Porque ellos compraron le cedieron los derechos, ¿verdad? Y tal vez lo tengan con otro nombre, pero es su propiedad. Entonces, o sea, son cosas que se pueden resolver tan fácilmente y que la hacen cansada, ¿sí? O sea, un problema legal sí, pero pues para eso están los jurídicos, que vayan y que hagan todo legalmente y sale. O sea, rápido, si es que eso urge. No se pueden exponer a que no, pero lo que ellos quieren es tener el control del mercado. Empezar a meter gente para que después se haga líderes y ellos seguir en política, porque ya para eso son cotas políticas. O sea, ellos meten a su gente, recomiendan a personas, a quienes locales,
Y al rato que haya campaña, oye, ¿sabes qué? Le hablan por teléfono, oye, ¿sabes qué? Ahí te encargo que va a ir el candidato de mi partido y ahí lo recibe. Sí, hombre, aquí lo reciben, ahí está con la gente y todo, así le hacen. Esa es la democracia que nos venden, ¿sí? Que ya no es esa representación que tenemos democrática, sino que ellos buscan sus intereses, y es lo mismo. Aquí en el Congreso se defienden sus intereses, no los intereses de la masa. Entonces ellos buscan que haya este conflicto para despojar, ¿verdad?, a quien puedan, porque legalmente ellos están mal, pero la misma autoridad lo permitió. Entonces si están mal, está mal la autoridad, porque la autoridad lo permitió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no decirle, bueno, mire, como usted pagó el dinero, pues escoja usted a quién se le va a quedar? Y ya, bueno, pues se le queda tal a mi familia, se le queda tal, y ya, eso es todo. Si es que esa concesión él la compró, si la otra persona decidió hacerla, y si la autoridad lo toleró porque ellos ahí estuvieron, ni modo que no van a estar anualmente revisando cuántos locales hay, quiénes son sus propietarios, quiénes son las personas que están ahí, si el propietario verdaderamente lo está usando o quién lo está usando. Entonces falta de revisión de la propia autoridad, que no se hagan patos. Entonces ellos mismos están provocando todo esto, que se paralizaron, que es que le van a quitar, que no es cierto. Si pues tienen un derecho que ellos mismos permitieron que lo tuvieran, ¿sí? Y si tienen más de 5 años, bien difícil se lo vayan a quitar, Además, es un derecho que pagaron, tienen que reconocérselo. Ok, que no lo tengan ellos, que se lo tengan un familiar, pero no, ellos quieren poner a la gente que ellos quieran para poder tener el control de mercado desde ahora. Cuando se construya, toda esa gente que ellos recomienden van a tener acceso a un local nuevo, recomendados de Arturo Núñez o recomendados de Gerardo Gaudiano. Eso es lo que quieren, ¿sí? Y mientras aquellos que tuvieron que pagar un dinero, porque hay gente que, por ejemplo, a veces se ve en la penosa necesidad de vender una concesión o de ceder una concesión porque no tiene dinero, porque enfrenta problemas de enfermedad serio. Entonces, es el único recurso que tiene y es válido porque tiene que salvar su vida primeramente. Entonces, son las cosas serias que suceden y que no se resuelven con esa seriedad que deben de resolverse. Y le digo, ¿de qué sirve tener una posición que ni siquiera, ni caso hace, el mercado, sí, hombre, ahí está, qué problema? Ni siquiera acuden a visitar a la gente, cuál es el problema? O por ejemplo, Manuel Andrade, que es abogado, mira, yo soy abogado, eso no te preocupes, eso se resuelve, mira, de esta manera. O sea, ¿qué le cuesta? Pues no lo hace, porque sabe que es cuota política, a lo mejor ahí le va a tocar ahí algún local, algún recomendado ahí. Así le hacen, porque no creo que se está haciendo de otra manera, o de qué otra manera se está haciendo, o por qué callan la posición cuando están viendo que es un daño hacia la ciudadanía. O sea, no hacen la defensa del derecho de los ciudadanos, defienden sus intereses, pero no los intereses de la masa, o lo que se necesita para entrar en el respeto del Estado de Derecho. Por eso no se respeta y hacen lo que quieren los gobernantes en turno. Bueno, hablando un poco sobre la condición política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y estamos iniciando con el capítulo 7 de la Fiscalización Superior del Estado. En el artículo 40 nos dice que el órgano superior de fiscalización del Estado dependerá del Congreso y sin excepción revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal y de los municipios y de los organismos autónomos. Será un órgano técnico auxiliar de naturaleza desconcentrada que tendrá autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los tiempos que disponga la ley. La función de fiscalización a cargo de esta entidad se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confidencialidad. Pero aquí cuando, por ejemplo, vemos legalidad, pues vemos que hace falta que se denuncien a las personas que están en observaciones, no se denuncia y se espera demasiado tiempo. Mire, ya aquí le he dicho, y tal vez lo he planteado de otra forma, pero por ejemplo vamos a pensar un poco en que este año, por ejemplo, el Congreso buscará que se le aumente el presupuesto, ¿no? Por supuesto que los diputados van a aprobar, ¿no?, que se aumente el presupuesto. Entonces, el presupuesto es por este año. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, esta cuenta pública que va a venir? Por ejemplo, si estuviese aquí en el 2016, esta cuenta del 2016
se va a tratar hasta el 2017, ¿sí? Bueno, entonces resulta que en ese trato que se le da hay observaciones, ¿sí? Y en esas observaciones pues se espera a que la persona que esté involucrada o señalada en esas observaciones pues regrese el dinero o reponga el dinero, ¿no? Pero si no lo hace, pues ahí se queda y ahí se queda, ahí se va, ahí se va. Hay muchas personas que tienen años, decían en la legislatura pasada, hablaban que desde el 96 había rezago en la aprobación de cuentas públicas, del 96, ¿sí? Y eso implicaba algunas cuentas públicas de Manuel Andrade Díaz. Desde el 96 había problemas, ¿sí? Eso es lo que decía la diputada Casilda Ruiz Agustín, que después, bueno, hicieron aprobaciones al por mayor contraria a derecho, pero más sin embargo señalaba eso, ¿no? Entonces, ese es el problema de ingobernabilidad que se vive en Tabasco, que todo mundo, quien está representando al pueblo, pues quiere poder y solamente trabaja en defensa de su poder, no en defensa de los derechos ciudadanos. O sea, no defienden las causas populares, aunque son oposición. Entonces, ¿de qué nos sirve una oposición que solamente piense en defender sus beneficios, sus derechos, y no los derechos de los ciudadanos? Entonces, ellos mismos son los que están haciendo la tiranocracia, ellos mismos son los que están desfasando al Estado tabasqueño del Estado de Derecho, y ellos mismos son los que no están brindando seguridad, porque, insisto, por un lado dicen que no hay seguridad y por otro lado toleran que no se cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se habla de que es una obligación. Entonces, ellos mismos permiten que no se cumpla con la obligación que se debe de cumplir, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí quiero dejar mi comentario nada más. Quería dejar en claro eso, ¿no? Que la verdad que observando la situación que enfrentamos como tabasqueños y la problemática social que se enfrenta diariamente, y tener ese tipo de posición, pues no es conveniente, ¿no? Mientras no cambien de personas que lideren el Partido Revolucionario Institucional, la verdad yo no votaría nunca por ellos, sinceramente. Pero bueno, de usted depende. Nada más le digo, representación de oposición no tenemos. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.